La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Las lecturas de la misa de hoy nos hablan de fe. La primera lectura del libro de los Números nos hablan del pueblo de Israel, que ya ha llegado la hora de plantearse la conquista de la tierra prometida. Y entonces Moisés envía a un equipo de exploración formado por gente de todas las tribus, uno de cada una. Van 40 días a espiar, ¿no? A ver cómo es aquello, si están las ciudades fortalecidas, si hay mucha gente, poca gente, qué tipo de cultivos tiene. Una tarea de espionaje. Y cuando vuelven, se reúne toda la comunidad de Israel para dar el informe. Y quienes dan el informe, claramente, son personas carentes de fe, o con una fe muy pobre. Hemos entrado en el país que nos enviaste, una tierra extraordinaria, ¿no? La típica expresión de la escritura: mana, leche y miel. Traen los frutos, pero hay un pero. Y entonces exageran las dificultades. El país es poderoso, ciudades fortificadas, incluso, claro, el delirio del miedo hace que digan que han visto gigantes, habitadas por gigantes, ¿no? Entonces, ante aquel panorama negativo, pesimista, desalentador, Caleb se revela y dice: nosotros tenemos que ir y apoderarnos del país, porque podemos con él. En el fondo, porque Dios nos lo ha prometido, Dios está con nosotros. Y entonces los que han venido con él lo niegan. No podemos atacar a este pueblo, es más fuerte que nosotros. Entonces la comunidad de Israel se puede dar gritos, se pasa la noche llorando, ¿no? Y entonces Dios habla a Moisés, y es cuando viene, podríamos decir, Dios encuentra que no son dignos de entrar en la tierra prometida con esa falta de fe, con esa falta de confianza en Dios. Entonces, podríamos decir que Dios dice: bueno, renovaremos esta generación, llegarán a la tierra prometida a sus hijos. Se pasarán 40 años, un año por cada día que estuvieron de excursión ahí de espionaje, 40 años dando vueltas por el desierto. Como un pueblo nómade. La falta de fe, que de alguna manera paraliza los planes de Dios. El Evangelio, en cambio, el contraste es una mujer que no es del pueblo hebreo, una cananea, que es una mujer de fe, que busca en Jesús la curación de su hija, y que insiste, y Jesús parece no darle bolilla, y ella insiste. Y Jesús le pone obstáculos, se pone como en plan: che, no, he venido para las ovejas de la casa de Israel, vos no. Y Jesús insiste, Señor, ayúdame. Y ella el Señor puede decir: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella insiste: tienes razón, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y ante esta existencia, ante esa fe, ante esa necesidad, ese elogio que recuerda el elogio del centurión: mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Me encanta tu fe.
Qué maravilla es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Porque las cosas dependen de tu fe, dependen de la fe. Como acabamos de vivir, acaba de vivir la iglesia, nosotros lo hemos vivido a la distancia, ¿no? Un fenómeno, podríamos decir, de renovación de la fe, aire fresco en la iglesia, que fue la Jornada Mundial de la Juventud. Leía un artículo corto que me pasaron, en el que el autor decía, solo la iglesia puede juntar 1,5 millones de jóvenes en el mundo, de todo el mundo. Además, encantados de la vida, sin incidentes, sin hechos delictivos, sin roturas de nada, sin... Además, este año con un milagro incluido. Claro, y la verdad que las Jornadas Mundiales de la Juventud, podríamos decir que son una periódica renovación espiritual de la Iglesia. Que fue un poco de lo que habló el Papa en el discurso que dio a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo no, bueno, pero si ves esos discursos que son larguísimos los presentes. Los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, yo qué sé, catequistas, agentes pastorales. Se ve que estaba todo el mundo, todas las fuerzas vivas, podemos decir, de la iglesia portuguesa. Y el Papa les habla de renovación espiritual, les habla de renovación apostólica. Comentando el pasaje de capítulo 5 de San Lucas, de la pesca milagrosa, y aplicándolo a las situaciones de la iglesia, llamando a esa renovación espiritual que Dios quiere de nosotros permanentemente. Podemos estar siempre renovándonos. Y está bueno, yo quería que esta mañana nos escucháramos la presencia del Señor, charlando con Jesús, el comentario del Papa a este pasaje, las ideas principales, porque es bastante largo. La primera cosa que señala el Papa es, ¿te acuerdas la escena? Vio 2 barcas junto a la orilla, los pescadores estaban lavando las redes. Es, además, en el Evangelio de San Lucas, será ocasión para la primera llamada a los apóstoles. De hecho, estamos en el capítulo 5, San Lucas dedica los 2 primeros capítulos a la infancia de Jesús, las anunciaciones de Zacarías y de la Virgen, visitación, nacimiento. Después el tercero a San Juan Bautista, bautismo del Señor. En el 4, brevemente, las tentaciones en el desierto. Comienzo a predicar en Galilea, ida a Nazaret, donde también no le va. E inmediatamente la pesca milagrosa. Vio 2 barcas junto a la orilla del lago, los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Entonces Jesús se sube a la barca de Simón y después de hablar a la multitud, dice, cambió la vida de aquellos pescadores, invitándolos a remar mar adentro y echar las redes. Entonces el Papa lo primero que señala es el contraste que hay entre Jesús y los apóstoles. En la actitud existencial, podríamos decir. Por una parte, los pescadores bajan de la barca para lavar las redes, ¿sí? Para limpiarlas y conservarlas bien y volver a casa. Están de vuelta. Jesús, en cambio, sube la barca de la que ellos están bajando y los invita a echar de nuevo las redes para la pesca. Los invita a que no se bajen de la barca. Sí. Vemos inmediatamente un contraste. Por una parte, los pescadores bajan de la barca para lavar las redes. Jesús que sube. Se resaltan las diferencias. Los discípulos bajan, Jesús sube. Ellos quieren guardar las redes. Él quiere que se echen nuevamente al mar para la pesca. Entonces, claro, ¿qué es lo que se encuentra Jesús? ¿Qué es lo que ve Jesús?
Los pescadores que bajan de la barca para lavar las redes. Esto es lo que tiene Jesús ante sus ojos. El Señor quiere llevar la cercanía de Dios a todas las almas. Por eso quiere usar las barcas de Pedro para predicar. Y quiere enseñarles a superar el cansancio del desánimo. Ellos habían pasado la noche pescando. Ya no quedaba más que hacer, más que volver a casa con las manos vacías, posiblemente a dormir. Dice el Papa, a veces en nuestro camino eclesial podemos experimentar un cansancio similar. Cansancio, alguien decía, temo al cansancio de los buenos. De los buenos que se cansen de hacer el bien, que se cansen de luchar. Es un cansancio cuando nos parece que entre las manos solo tenemos las redes vacías. Esto no es así en nuestro caso, pero ¿cuántas veces sí la sensación, un poco de frustración, de desilusión, de lo que sea, al ver la situación del mundo, la situación de las familias, la situación a veces de la iglesia, las situaciones de las familias que tenemos alrededor, incluso a veces dentro de nuestra propia familia? Dice, es un sentimiento bastante difundido en los países de antigua tradición cristiana, afectados por muchos cambios sociales y culturales, cada vez más marcados por el secularismo, por la indiferencia a Dios y por crecimiento, por un creciente distanciamiento de la práctica de fe. Y aquí está el peligro de que entre la mundanidad, entonces el peligro del cansancio apostólico. Cuando uno se siente desanimado, y cada uno de ustedes piense en qué momento ha sentido el desánimo, porque obviamente nadie es inmune. Si el riesgo es bajar de la barca y quedar atrapado en las redes de la resignación y el pesimismo. Bajar de la barca, dejar de hacer apostolado o hacer menos apostolado. O que el apostolado aparezca ocasionalmente en nuestra vida, no como una misión existencial. Que deje de ser prioritario. Que quedarse atrapado en las redes. El Papa compara, claro, bajar las redes, limpiar las redes, que quedan enredados, ¿no? Entre la resignación y el pesimismo. ¿Y qué hay que hacer? Confiar en el Señor. En cambio, confiemos en que Jesús continúa tendiendo la mano, sosteniendo a su amada esposa. Llevemos así nuestras fatigas y nuestras lágrimas, ponernos en sus manos. Y estar atentos ante ese peligro del cansancio y del desánimo. Cuando estamos desanimados, conscientes o no del todo conscientes, nos jubilamos. Nos jubilamos del celo apostólico. Lo vamos perdiendo. Y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. Es muy triste cuando una persona que ha consagrado su vida a Dios se transforma en funcionario, en mero administrador de las cosas. Es muy triste. En persona que cumple. A ver, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer? A ver, te toca atender un curso de retiro y una convivencia este año. Entonces yo, a ver, ¿cuál voy? Ya cumplí, marqué. ¿No? Ya fui a las 2, no sé qué. Si le puedo zafar alguna encima, trato, pero bueno, el amague a veces no cuela y tengo que hacerlo. A ver, ¿qué jubilamos? Hace poco hablaba con una mujer que me impresionó, porque no tenía más de 60 años, y la escuchaba y parecía de 80 y pico, 90 y pico. O sea, que hubiera jubilado hace poco, y yo, no puede estar tan precozmente avejentada. No, pero digo, hay gente así. Me acuerdo, conocí en Córdoba un hombre jubilado, pero jubilado relativamente joven. El tipo andaba en pantuflas en su casa porque no salía a la calle. Jubilado absoluto de la vida, ¿no? Qué triste, por Dios, ¿no? Bueno, todo el Papa, ¿de qué habla? De recuperar la ilusión.
¿Y cómo? Dejar subir a Jesús a la barca. En el momento del desánimo, en el momento de la jubilación, dejemos que Jesús suba a la barca de nuevo, con la ilusión del primer tiempo, esa ilusión que debe ser revivida, reconquistada, reeditada. Y viene a buscarnos en nuestras soledades, en nuestras crisis, para ayudarnos a recomenzar. Y me parece una palabra que tan usada por San José María. Recomenzar. Si uno agarra el repertorio de palabras más propias de nuestro Padre, y una de ellas sería recomenzar. Que acá el Papa la usa, dice, la espiritualidad del recomienzo. No tengan miedo, así es la vida, caer y recomenzar, aburrirse y recibir de nuevo la alegría. Recibir esa mano de Jesús, también hoy pasa en las orillas de la existencia, para reavivar la esperanza y decirnos también a nosotros, como a Simón y a los otros, navega mar adentro y echen las redes. Cuando se pierde la ilusión, dice el Papa, nos salen 1000 justificativos para no echar las redes. Pero sobre todo, esa amarga resignación, que es como un gusano que corroe el alma. En general, estas descripciones negativas las suele hacer bastante profundas y bastante incisivas, de lo que pasa en un alma que pierde la ilusión apostólica. 1000 justificativos, 1000 excusas. Falta de tiempo, falta de interés de la gente, no tener con quién hacerlo, limitaciones personales. Hermanos y hermanas, lo que vivimos es ciertamente un tiempo difícil, lo sabemos, pero el Señor pregunta hoy a la Iglesia, ¿quieres bajar de la barca y hundirte en la desilusión? ¿O dejarme subir y permitir que sea una vez más la novedad de mi palabra que lleve el timón? Si a ti te conformas solo con el pasado que tienes detrás, o te atreves a echar nuevamente con entusiasmo las redes para la pesca. Me parece que este discurso del Papa es para llevar la oración despacito, para una y otra vez, para difundirlo, porque evidentemente no solamente es que analicemos nuestro cansancio, nuestro posible desánimo, nuestra falta de ilusión, nuestro aburguesamiento apostólico posible, porque a veces uno puede tener una tibieza responsable, apostólicamente hablando. Sí, uno es tibio pero responsable, con lo cual cumple, atiende más o menos lo que tiene, lo que debería hacer más o menos se ocupa, pero con una actitud tibia. Si esta ilusión vibrante de la que el Papa habla, de la que Jesús habla, cuando uno se va acostumbrando y se va aburriendo, la misión se transforma en una especie de empleo. Es el momento de dejar lugar a esa segunda llamada de Jesús, que nos llama de nuevo siempre. Nos llama para hacernos caminar, nos llama para rehacernos. Claro, cuando uno ella se aburre, se va, entonces uno se busca otras cosas. De las excusas pasa uno a una actividad más mundana. Entonces uno le encuentra cosas para ocuparse de otro tipo y encuentra otros hobbies, otros gustos, otras cosas, la que sea. No cosas malas, cosas buenas, porque somos buenos, pero que nos distraen y que nos... Echar las redes de nuevo, abrazar el mundo con la esperanza del Evangelio. No es tiempo para rendirse, no es tiempo para detenerse, es tiempo de gracia. Entonces el Papa hablará de este pasaje de 3 cosas. Le saca 3 ideas, como suele hacer el Papa, 3 palabras, ¿no? Al pasaje. Después de hablar del peligro del cansancio, el desánimo, los apóstoles que bajan de la barca, que están de vuelta, que vuelven a su casa. Después de renovar la ilusión con este tiempo de gracia, el Papa habla 3 palabras. Primera es magnanimidad.
Navegar mar adentro, esa magnanimidad. No sean pusilánimes, te dice el Papa. No pienses en chiquito. Navegar mar adentro para echar nuevamente las redes al mar es necesario. Dejar la orilla de las desilusiones y del inmovilismo. Tomar distancia de esa tristeza dulzona, de ese cinismo irónico, que tantas veces asaltan frente a las dificultades. Tristeza dulzona, cinismo irónico. Fuerte. Bueno, magnanimidad. Examinemos la conciencia sobre esto, dice el Papa. Recuperemos la ilusión. Pero en esta segunda edición de la ilusión ya madura. La ilusión que viene del fracaso o el aburrimiento. O sea, no es la ilusión ingenua de la primera vez que uno piensa que el mundo se va a convertir en 3 días o en 3 meses porque yo voy a hacer apostolado, ¿no? No es fácil recuperar la ilusión adulta. Es necesario hacerlo para pasar del derrotismo a la fe. Para pasar como la persevera, como la cananea. Como Caleb, decir, che, no sean marcianos. Con Dios podemos tomar la tierra prometida. Dejen de poner excusas, dejen de agrandar las dificultades. O sea, dice el Papa, no es fácil. Cuando uno ha dejado entrar el aburguesamiento apostólico, cuando uno está medio jubilado. Si tú los dices, echarle las redes. Y aquí está el asunto. Pedro se dirige a Jesús. Dice el Papa, para confiar cada día en el Señor y en su palabra, no son suficientes las palabras, se necesita mucha oración. O sea, cómo magnanimidad, cómo renovarla, cómo recuperar la ilusión, cómo recomenzar en la ilusión, cómo salir de la zona de confort. Y primero, la oración. Y el Papa pregunta, ¿cómo rezo yo? Como un loro, bla, bla, bla. O durmiendo la siesta delante del sagrario, porque no sé cómo hablar con el Señor. Rezo. ¿Cómo rezo?, pregunta el Papa. Solo en la adoración, solo ante el Señor se recuperan el gusto y la pasión por la evangelización. Claro, uno renueva el alma junto al sagrario. Nosotros, qué privilegiados que lo tenemos en casa, al Señor. Curiosamente, la oración, dice el Papa, la hemos perdido. Sí, todos sacerdotes, obispos, consagrados, consagradas, tienen que recuperarla. Es estar en silencio delante del Señor. Y entonces, porque si no, ¿qué pasa? El Papa habla de la Madre Teresa, habla de la Teresita del Niño Jesús, los momentos de oscuridad. Entonces en la oración se supera la tentación de llevar adelante una pastoral de la nostalgia y los lamentos, ¿sí? El pesimismo. Entonces cuenta, en un convento había una monja, esto es histórico, que se lamentaba de todo, no sé qué nombre tenía, pero las monjas le cambiaron el nombre, la llamaban Sor Lamentela. ¿Cuántas veces nuestras impotencias, nuestras desilusiones nos transforman en lamentelas? Entonces, no tengan que pensar, o sea, no es que, che, a mí me podrían cambiar el nombre y llamarme, Lamentela, ahí viene Lamentela, atenta que viene Lamentela a quejarse, a hablar de las enfermedades, de los problemas, de las dificultades, de lo que falta, de lo que está mal. Dejando esas lamentelas, se toma otra vez la fuerza para navegar mar adentro. El deseo que el Evangelio llegue a todos, echar las redes, desafiar las olas de la orilla. Primero, magnanimidad en la oración, superar los lamentos. Segundo, unidad. Llevar adelante juntos la labor pastoral, todos juntos. Entonces Jesús, claro, dice, navega mar adentro y dice en plural, echen las redes. Todos llamados a echar las redes. Esto no se hace solo, no es una labor individual. Nosotros no somos francotiradores apostólicos.
gente que hace el francotirador es un tipo que se pone en un edificio, tira unos tiros por su cuenta, para crear caos, para... No, nosotros somos parte de un equipo, somos parte de una... claro, una gran movilización de almas, unidos. Si el papá dice, papá, cuando recogen gran cantidad de peces, no creen que pueden hacerlo solos. Y hacen señas a los compañeros de otra barca para que vengan. Y llenan tanto las dos barcas que casi se hundían. Entonces el Papa lo aplica sobre todo a esto de que hay lugar para todos en la iglesia. Habla de involucrar a los laicos quizás de una perspectiva de necesidad, quizás sin la conciencia de la llamada universal del apostolado, digamos, que nosotros sí que tenemos. Unidad. Para nosotros, ¿qué significa? Trabajar en equipo. Unidos. Contar con los demás, que puedan contar con nosotros. Abrir el corazón. Hacer equipo. Ayuda a la gente a hacer equipo. El último curso de retiro que estuve, charlaba con un supernumerario. Y le digo, che, ¿te das alguna charla? Me dice, daba una charla. Me hizo acordar una vez que hablaba con uno en otra ciudad que no es aquí, y le animaba al tema apostólico. Me dice, sí, antes hacíamos apostolado, me dice, ¿no? Uy, ahora nos jubilamos, ¿no? Estamos, ¿cómo? Y le digo, che, que sacar una charla solo no es fácil, pero buscate un socio. Agárrate uno homogéneo con vos, que vamos a hacer, que se eche a ver, entre dos, incluso entre tres. Digo, si tres, tiene un amigo cada uno, ya son 6, ¿ya pueden sacar una charla? Todos tendrían que estar, hacer equipo, disponibilidad. Claro, porque unidad, estamos aquí para entregarnos, no para hacer nuestro plan, digamos. Bueno, por eso magnanimidad, unidad. Estos días, especialmente unidos al Padre, ahora en Australia y después en Nueva Zelanda, después de Indonesia y de Filipinas, pero unidad. Especialmente estos días, especialísimamente unidos al Padre, más que nunca podríamos decir, después de la noticia de ayer. Unidad entre nosotros en la casa, unidad apostólica, sintonía, hacer equipo, porque las labores hiperpersonalísimas no suman. Bueno, y la tercera es la vocación, pescador de hombres. No tengan miedo. Esto no es hacer proselitismo, es anunciar el evangelio que provoca. Así que el Papa, cada vez que habla de apostolado, usa la palabra proselitismo para pegarle, para esta imagen tan linda de Jesús de ser pescadores de hombres. Jesús confía a sus discípulos la misión de navegar en el mundo. Hace referencia a las aguas que en la Escritura muchas veces, en lugar de contaminación, etcétera, hay que sacar a la gente del agua y salvarla. Y el Papa vuelve al final sobre lo mismo del comienzo. Tenemos la sensación de que falta el entusiasmo, la valentía de soñar, la fuerza de afrontar los desafíos, la confianza en el futuro. Mientras tanto, navegamos en la certidumbre y en la precariedad. No te cuesta en Argentina que el domingo hay elecciones. Una sociedad cansada, como decía el coreano aquel que vive en Alemania. Bueno, no, pero yo te diría que me parece que este discurso del Papa es programático. Sí, ahora lo hemos meditado ahora esta mañana en la oración. Me parece que hay que trabajarlo personalmente y hay que hacerlo operativo en las demás. ¿Por qué? No puede decir tarea para el hogar, pues para la oración el trabajo personal y el trabajo, ¿cómo renovarme apostólicamente? ¿Cómo renovar apostólicamente a la gente que tengo alrededor? Tanta gente. El potencial apostólico es enorme. ¿Cómo renovar apostólicamente a las supermeras, a las cooperadoras?
¿Cómo contribuir a renovar la ilusión apostólica de mis hermanas? La del centro. Porque estos unos a otros es como los leños, como los fuegos que se calientan mutuamente, se encienden mutuamente. Vos separás en un fuego un leño aparte y se apaga. Porque obviamente lo que incrementa el fuego y lo mantiene y hace que de calor es la unidad de ellos. Por eso, claro, esas tres ideas del Papa, ¿no? Magnanimidad apostólica, generosidad, para olvidarnos de nosotros mismos. Unidad, porque sin unidad no hay pesca. Porque estamos todos en la misma barca. Incluso pues necesitamos a los compañeros de otras barcas para ayudarnos entre nosotros. Unidad. Y el tercero es esa conciencia de ese ser pescadores de hombres, de ese sentido de misión. Vamos a pedir a la Virgen, Reina de los Apóstoles. Te decía que aprovechemos este discurso del Papa, que lo difundamos, que lo trabajemos y que le pidamos al Señor esta renovación apostólica, que la JMJ a nosotros sirva para un shock de lindo, simpático, sino que para que en toda la Iglesia, en particular en nosotros, en nuestras labores apostólicas, que esa renovación de la ilusión que Dios quiere, porque las almas nos esperan y por el Señor nos llama de otra vez a navegar mar adentro y a echar las redes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.